es que la resistencia de la carga pues debe ser de 3.684 ohms, porque habíamos comentado que para que tengamos máxima transferencia de potencia, la resistencia de Thevenin debe ser igual a la resistencia de carga. Entonces ya está resuelto el primer punto. Y ya teniendo los valores completos en el circuito equivalente de Thevenin, pues procedemos a calcular la potencia con la fórmula que ya les había comentado, ¿no? Lo del voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de carga. Y ahí quedan ya dados los dos valores que se habían pedido al inicio del ejercicio. Bien, vamos a pasar ahora a teorema de superposición. Les comparto lo que es la definición. Ahí está. Permítanme, les voy a ampliar un poquito eso. Bien, tomamos nota de eso. Teorema de superposición. La corriente o voltaje asociado con las ramas de una red lineal es igual a la suma de la corriente o del voltaje que está establecido para esa rama debido al efecto independiente de cada una de las fuentes actuando una vez una vez al mismo tiempo en el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el teorema de superposición? Vamos a tener que separar la operación de las fuentes independientes que estén conectadas a cada circuito. Es decir, vamos a aplicar el método para análisis de circuitos, que sea necesario tantas veces como haya fuentes independientes en el circuito de red lineal fija. ¿Estamos? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Determinar el voltaje V1 del circuito utilizando el teorema de superposición. Bien, el circuito es el siguiente. En un momentito se los coloco, permítanme. Ahí está. Es un circuito común, en este caso para ejemplificar lo que es el uso del teorema de superposición, se destaca que tenemos 3 fuentes independientes, en este caso 2 fuentes independientes de voltaje y una fuente independiente de corriente. Necesitamos calcular el voltaje V1. Entonces, bien, si ya copiaron eso, me indican, porfa, para pasarnos al whiteboard, por favor. Sí. De acuerdo, muchas gracias. En el whiteboard nos pasamos para allá. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, primero vamos a considerar el efecto de la fuente de voltaje A. ¿Qué significa eso? Que el circuito lo voy a dibujar con todas las características del circuito ya mencionado, pero necesitamos desactivar la fuente de corriente B y la fuente de voltaje C. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me sobrevive? La fuente de voltaje A, que tiene un valor de 10 voltios, la resistencia A,
que tiene un valor de 1 ohm. La resistencia B, que tiene un valor de 2 ohms. Y aquí está lo que me interesa, que es más o menos B1. Esta es mi incógnita, ¿de acuerdo? Sobrevive la resistencia C, que es de 3 ohms. Y si se dan cuenta, aquí había una fuente de corriente. Aquí había una fuente de corriente, ¿ok? Y aquí había una fuente de voltaje. ¿Estamos? Entonces, necesitamos que la fuente de voltaje C sea de 0 voltios. ¿Me pueden comentar cómo lo logramos eso? Haciendo corto. Perfecto. Bien, entonces, fuentes de voltaje. Permítame. En superposición, al igual que en Thevenin y Norton, fuentes de voltaje se reemplazan por un cortocircuito. ¿Ok? Y lo que son las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente se reemplazan por un circuito. Muy bien, gracias. Entonces es por eso que el circuito me queda así. Por ejemplo, ya aquí yo puedo resolverlo por el método que ustedes quieran, por el que conozcan. Tenemos una sola fuente y tenemos dos resistencias. En este caso voy a usar reducción serie paralelo. Veo que la resistencia B está en paralelo con la resistencia C. ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues sumamos los inversos de esas dos resistencias y al sumar los inversos, le saco el inverso. ¿Me pueden decir cuánto da eso, por favor? 0.66. ¿Cuánto? 0.66. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien que ya lo haya verificado? O 0.54. ¿Cuánto da ese paralelo, porfa? Gracias. Y podemos comentar que sí está bien porque 1.2 ohms es menor que la de 3 ohms y la de 2 ohms. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Pilar. Bien, ya está. Entonces, mi nuevo circuito se vuelve mi fuente de voltaje A de 10 voltios. Esta es mi resistencia A de 1 ohm. Esta es mi resistencia equivalente de 1.2 ohms. Y como estaban en paralelo, pues afortunadamente esto sigue siendo B1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a utilizar un divisor de voltaje en donde aquí, ojo con la nomenclatura, vamos a decir que este se llama voltaje 1 debido al efecto de la fuente A. Entonces, eso va a ser igual a 1.2 ohms entre 1 ohm más 1.2 ohms por mi fuente de voltaje A. Entonces, el voltaje 1A, de acuerdo a eso, si dividimos 1.2 entre 2.2 y al resultado lo multiplicamos por 10, resulta que me dan 5.45 voltios. Y este valor lo vamos a guardar. ¿Estamos? Porque apenas es el voltaje 1 obtenido debido al efecto de la fuente A. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Quedó claro? De acuerdo, ya está. Bien, entonces nos vamos ahora a analizar el circuito con el efecto de la corriente B. Ya tenemos copiado eso, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, continuamos. Entonces, vamos con el efecto de IB. Volvemos a dibujar el circuito, ¿de acuerdo? En este caso, va a estar mi resistencia. Requiero que la fuente de voltaje sea 0 voltios. ¿Ok? Aquí está mi fuente de corriente. Requiero que esté mi resistencia. Y requiero que la fuente de voltaje C sea 0 voltios. En este caso reemplazamos por dos cortocircuitos debido a que son dos fuentes de voltaje las que debemos desactivar. Muy bien. Entonces tenemos la fuente de corriente B que son 20 amperios. ¿Ok? La resistencia A que es de 1 ohm. La resistencia B que es de 2 ohms. Y la resistencia C que es de 3 ohms. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que marcar que el voltaje que me interesa es el que está en la resistencia B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con ese nuevo circuito? Yes. Muy bien, cópienlo, por favor. De acuerdo. Entonces, veo que lo podemos resolver por divisor de corrientes, por regla de divisor de corrientes. Observo que la resistencia A con la resistencia B están conectadas en, ya saben que tenemos dos opciones. Paralelo. Así es, están en paralelo, están conectados en los dos mismos nodos. ¿De acuerdo? Entonces, obtenemos el paralelo de RA con RB. ¿Sí? Ya saben que sumamos el inverso de 1 ohm más el inverso de 2 ohms y a la suma de sus inversos le sacamos el inverso. ¿Cuánto nos da eso, por favor? ¿Algún voluntario que me dé el dato? Tiene que ser menor a 1 ohm. Muchas gracias, Cristian. 0.667. Gracias, Oliver. Ohms. Ahí está. Muy bien. Ya que tenemos eso, pues resulta que ahora el circuito nos queda con estas características. Voy a borrar eso. Voy a ponerlo aquí. Aquí está mi fuente de corriente. Aquí están mis 0.667 ohms. Aquí están mis 3 ohms, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los 20 amperios. Muy bien. Recuerden que la regla de divisor de corriente implica que hagamos lo siguiente. A ver. Proponemos lo siguiente. Me interesa la corriente
en la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hago es hacer la división de la resistencia C, que es de 3 ohms. Lo voy a dividir entre la suma de la resistencia equivalente, ¿ok? Más la resistencia C. Y esto lo tengo que multiplicar por 20 amperios. Porfa, me dicen cuánto es eso. Muchas gracias. Exactamente. 16.36 amperios. ¿Puedo quitar lo que estamos viendo? Ya está copiado, ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, resulta que la corriente en la resistencia equivalente es igual a 16.36 amperios, tal cual como lo hicieron saber, es correcto. Y entonces, yo ya puedo sacar el voltaje 1. En este caso, en este circuito, se me olvidó señalar que esto que está aquí es el voltaje 1. Por lo tanto, si ya conozco la corriente, puedo sacar el voltaje 1. Muy bien. Entonces, lo que quiero calcular es el voltaje 1 debido al efecto de la fuente B, que es la fuente de corriente. Entonces, el voltaje 1B va a estar dado por la corriente en la resistencia equivalente que multiplica a la resistencia equivalente, que es de 0.667 ohms, al ser periódico. Muy bien, entonces el voltaje 1B da ¿cuánto, por favor? 10.91 volts. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Qué bueno, me late. 10.91 volts. Y entonces este valor lo guardamos, ¿ok? Porque es el voltaje 1 debido al efecto de la fuente B. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. De acuerdo. Entonces, ahora vamos por el efecto de la fuente de voltaje C. Bien, ¿me pueden decir cuáles fuentes quito y cuáles fuentes dejo? La fuente de voltaje A y la fuente de corriente B. Perfecto, muy bien. Entonces, la fuente de voltaje A, como necesito que sea 0 voltios, la reemplazo por el cortocircuito. ¿Ok? La fuente de corriente, como requiero que sea 0 amperios, la reemplazo por un circuito abierto. Y permanece mi fuente de voltaje C. Muy bien. Tenemos que es RA igual a 1 ohm, RB que son 2 ohms. ¿Sí? La resistencia C es igual a 3 ohms. Y la fuente de voltaje C. Ahí está. Lo mismo, resaltamos que esto es el voltaje 1, ¿ya vieron?
Y veo que una vez más la resistencia A está en paralelo con la resistencia B. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuánto vale ese paralelo, ¿cierto? Entonces, quitamos esto para volver a dibujar el circuito equivalente con el paralelo de RA con RB. Y ese es el voltaje B1. Ojo con la polaridad, ¿de acuerdo? El voltaje B1 siempre va a ser medido con esa polaridad. ¿Qué implica? Que si llegan su multímetro en función voltmetro, la punta roja la van a colocar donde se juntan RA, RB y RC. Y la punta de color negro la van a colocar donde se juntan RA, RB y en este caso el positivo del voltaje C. ¿Estamos? Ahorita les digo por qué les puntualizo eso. Bien. El circuito nos queda ahora de la siguiente forma. Tenemos la fuente de voltaje C. Tenemos esto y tenemos esto. Una resistencia equivalente de 0.667 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿O es de algún otro valor? Ok. Y lo que les comentaba, esto es B1. Bien, este caso no lo vamos a resolver por el divisor de voltajes. Lo vamos a hacer por el método tradicional de circuito en serie, utilizando ley de Kirchhoff D. Tienen dos opciones. Ley de Kirchhoff D. Voltaje. Gracias. Muy bien. Entonces, ya sabemos que de manera teórica la corriente fluye del mayor potencial al menor potencial. Por lo tanto, la corriente que va a circular en ese circuito lleva esa dirección. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, sumamos los tres voltajes. ¿Por cuál voltaje quieren empezar? Por el de la fuente. Ya está. Bien, la trayectoria que estamos proponiendo, ¿por qué signo entra de la fuente? Por el menos. Gracias. Entonces tenemos que menos el voltaje C, ¿ok? De ahí, ¿qué ponemos? Más la resistencia equivalente. ¿Ok? ¿Nada más? Por I. Muy bien. Y finalmente, ¿qué otra cosa nos falta? RC por I. La resistencia C por I. Muy bien. La suma de esos tres voltajes debe ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces, resulta que factorizamos y nos queda eso. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, mi valor incógnita corriente va a ser igual al voltaje C, que son 20 volts, entre la suma de las resistencias, que es 3.667 ohms. ¿Y eso cuánto me da la corriente, por favor? 5.45 amperes. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo. También en el chat están bien. Muy bien. Entonces observen. Resulta que el voltaje 1, debido al efecto de la fuente C, debe ser igual a el valor de la corriente, pero en sentido negativo, por el valor de la resistencia equivalente. ¿Ok? ¿Por qué con signo negativo? Recuerden cómo están midiendo.
y de acuerdo a la trayectoria de la corriente que estamos poniendo debido al efecto de la fuente C, se supone que ya saben que la corriente fluye del mayor potencial al menor potencial. Entonces, en el circuito, debido a la fuente, al efecto de la fuente de voltaje C, tenemos las polaridades que están en grises, ¿sí? Y resulta que nosotros el voltaje B1 lo estamos midiendo tal cual como lo indica el circuito desde el principio. Entonces, evidentemente, la punta roja de su multímetro en función voltmetro llegarían y la van a poner en donde hay el menor potencial. Y la punta de color negro de su multímetro en función voltmetro la van a poner donde hay el mayor potencial. Como consecuencia, la lectura les va a dar un valor positivo o negativo. Pregunta. Es pregunta. Ok, entonces, ¿cuánto les da el voltaje 1 debido al efecto de la fuente C? Por favor. ¿Cuánto dio? Perfecto. ¿Alguien más que esté en desacuerdo con lo que pusieron en el chat? ¿O que estén de acuerdo? Muy bien. Ya está. Entonces ya lo tenemos. .63 voltios negativos. Muy bien. Entonces, resulta que el voltaje 1, pues va a ser igual a el voltaje 1 debido al efecto de la fuente A, más el voltaje 1 debido al efecto de la fuente B, más el voltaje 1 debido al efecto de la fuente C. ¿Ok? Entonces, esto da 5.46 aprox, habíamos dicho, ¿cierto? 5.46 más 10.9, más o menos redondeando el otro dato. Y finalmente menos 3.63. ¿Cuánto da eso, porfa? 0.73. Muchas gracias. Y este es el resultado final. El voltaje 1 es igual a 12.73 voltios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí con el método de con el teorema de superposición, perdón? No. Ok. Bien, para los que tengan dudas, vamos a verificar el comportamiento del circuito debido al efecto de la fuente C. Nada más para que no quede tan poco claro. Bien, les comparto el circuito.
Aquí está. Tenemos la fuente de 20 voltios. Tenemos la resistencia 1 de 0.667 ohms, la resistencia 2 de 3 ohms. Y resulta que ahí están las mediciones que estamos comentando. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que el voltaje 1, de acuerdo al circuito, me dice que tiene esta polaridad, más, menos. ¿Estamos? Entonces, yo lo que debo restar es el potencial del punto que mide, del PR2, que mide 16.362. ¿Ok? Y lo debo restar del potencial que está en PR1, que son 20. Y ahí están los menos 3.63 voltios. ¿Ya hicieron la resta? Ya. Y observen la medición de la corriente. ¿Ya vieron? Ahí están los 5.45 amperios que habíamos comentado y observen la dirección. ¿Ya vieron? Entonces es por eso que el voltaje debido al efecto de la fuente C es negativo. Entonces, ¿quedó alguna duda con esta última parte del circuito? No. Perfecto, entonces ya vimos que sí da. Bien, igualmente de tarea se les va a quedar que armen el circuito completo en el simulador y verifiquen que el voltaje 1 mida 12.73 voltios, ¿de acuerdo? En el circuito original, para verificar que sí el resultado es correcto. Lo hacen en el simulador, porfa. Ok. A manera de práctica, muy rápido, vamos a ver qué tendríamos que hacer para el caso de fuentes dependientes. Vamos a ver el siguiente circuito. Permítame, en un momento más se los comparto. Ahí está. Ahí les va. Ok, siguiente ejemplo. Determinar el voltaje Vx del circuito utilizando el teorema de superposición. En este caso vamos a plantear las ecuaciones resultantes. ¿Estamos? Cópienlo, porfa. Me indican cuando ya lo hayan copiado, por favor, para pasarnos al whiteboard. Perfecto. Bien, ya saben que empezamos con el efecto de una fuente. En este caso, pues va en orden alfabético. Entonces empezamos con el efecto de la fuente de voltaje A. Muy bien. Entonces nos queda el circuito de la siguiente forma. Obviamente la fuente dependiente no la podemos quitar, ¿ok? La fuente dependiente tiene que permanecer. Solamente es el caso de las fuentes independientes.
¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos que esto es más o menos el voltaje A, que esto es R1, que esto es Bx, que a su vez es la incógnita de mi fuente dependiente, que tiene esta polaridad, y su valor en volts es de kBx, y aquí tenemos R3. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el circuito. En este caso, lo que propongo es realizar mallas, porque tenemos puras fuentes de voltaje, y proponemos un par de corrientes. Digamos que esto es la corriente 1 y digamos que esto es la corriente 2. Bien, calculamos, tenemos que calcular forzosamente las dos corrientes. Para la malla 1, analizando para la malla 1, ¿por qué voltaje empezamos? Menos VA. Ok, ya está, menos VA. Muy bien. Y después tenemos más R1 por ¿qué corriente? Por I1. Y después la R2, ¿por cuánto? Por I1 menos I2. Muy bien. Ya está. La suma de esos tres voltajes es igual a 0. Entonces tenemos que, factorizando, es R1 más R2 por I1 menos R2 por I2 es igual a el voltaje A. ¿Ok? ¿Ya copiaron eso? Muy bien, hecho. Sacamos, ahora analizando para la malla 2. Analizando para la malla 2. Inician por R2, porfa. ¿Y cuánto es? ¿R2 por cuánto? Por I2 menos I1. Menos I1. ¿Ok? De ahí nos vamos con menos kBx. Y finalmente R3 por I2. Bien, resulta que Bx, de acuerdo al circuito y las trayectorias que propusimos, va a ser igual a R2 por I1 menos I2. Por favor, lo concluyen y nos vemos en la otra sesión. Muchas gracias. Nada más tienen que encontrar el valor de I1 e I2 y verificamos el resultado en la siguiente sesión.